en el libro de Proverbios, Proverbios 20, versículo 7. ¿Ya? Proverbios 20, versículo 7. Y el mensaje se llama la integridad, el cimiento de una vida que nos asemeja a Cristo. Amén. Bien largo el título, pero alguien más está por primera vez, ¿cierto? Porque, sí, pues ve. Póngase de pie para saludarla también. ¿Cuál es su nombre? Stephanie. ¿Son familiares, amigos, vecina? Cuñada. Stephanie, Dios te bendiga. Bienvenida, démosle un aplauso a la Stephanie. ¿Cierto? Bendecida Stephanie. Tome asiento, gracias. No queríamos pasar por alto. Amén. Disculpa ahí que de repente se me van, pero se me pegan los cables, ¿ok? Bien, Proverbios 27, la integridad, amado, tan necesaria en este tiempo. Dice que los justos caminan con integridad. Dice, benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, amado! ¿Cierto? Y es un principio, amado. Es así para los dos lados. Es así cuando un hombre camina en integridad, sus hijos lo van a seguir. Pero también si un hombre o una mujer, ¿cierto?, no están caminando en integridad, ¿cierto?, sus hijos también van a caminar por el camino que trazan sus padres. Por eso que si no se han dado cuenta ustedes que hay ciertos delincuentes, asaltantes, narcotraficantes, ¿cierto? En un hogar, en una familia, los toman, los llevan presos y después los hijos siguen el camino de sus padres. O los abuelos, ¿cierto? Los abuelos eran delincuentes, los abuelos vendían droga, luego fueron sus hijos que llegaron a ser padres y después los padres, después vienen los nietos, ¿cierto? Y siguen así. Pero también la Biblia dice que aquel que camina en integridad, ¿cierto? También dice que sus hijos los van a seguir. Amén. Entonces, si hay un pastor que camina en integridad, ¿cierto? La iglesia va a caminar en integridad. Los hijos de esa iglesia van a caminar porque van a seguir su ejemplo. Entonces, si hay algo bueno, aparte de la chacota y aparte de los chistes que a veces hago, si hay algo bueno en nosotros como pastores, dice la palabra que es digno de imitar, ¿cierto? Eso deben imitar, ¿cierto? Si hay algo que vemos en los pastores, siempre a veces vemos las cosas malas de los pastores, ¿cierto? No, esas cosas no las imite. Imite lo bueno. Amén. Pero la intención o el deseo del corazón de estos pastores, por lo menos, es poder vivir y caminar en integridad para que usted, su casa, su familia, sus hijos, también puedan caminar en integridad. Amén. Hay una obra clásica, ¿ya?, de Robert Boltz, que se llama Un hombre de dos reinos. ¿Y sabe lo que trata esta obra? Es la historia de un hombre llamado Tomás Moro. Y este hombre fue un hombre erudito, muy inteligente, muy sabio. Fue un embajador y finalmente él, ¿cierto?, fue nombrado Lord, canciller de Inglaterra, ¿ya? Y este hombre se destacaba porque era un hombre íntegro. Y una de las frases que comienza esa obra, ¿cierto?, es de un señor llamado Sir Richard y que dice lo siguiente: cada hombre tiene su precio, en dinero también o en placer, títulos, mujeres, pertenencias, siempre hay algo. Cada hombre tiene su precio. Con esa frase comienza esta obra. El tema central de esta obra es acerca de esto, acerca de la integridad y acerca de que efectivamente, cierto, no solamente en la obra, sino que en la vida misma, cierto, conocemos gente, hombres, mujeres, que están dispuestos a vender,
que están dispuestos a transar sus valores, que están dispuestos a transar sus principios, que están dispuestos a transar, ¿cierto? Como a vender, como se dice, el plato de lentejas, vender su bendición, vender su primogenitura para poder alcanzar, obtener algo. Según este hombre, dice que todos los hombres, y ahí incluidos todos los hombres, incluimos también las mujeres, tienen un precio. Pero la Biblia nos va a enseñar, ¿cierto?, acerca de esto. Y la pregunta que podemos entonces hacernos, si realmente entonces lo veamos del otro punto de vista, si este hombre piensa que todos los hombres tienen un precio, que todos los hombres en algún momento transan o venden sus valores, sus principios, ¿cierto? ¿Habrá en el mundo un hombre o una mujer que esté, ¿cierto?, dispuesto a no venderse? ¿Habrá alguien que no trance en este mundo, en este sistema, en esta sociedad en la cual estamos viviendo? ¿Habrá alguien en la iglesia, amados, que sea un hombre o una mujer íntegra, que está dispuesto a no vender su bendición? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien que ha determinado en su corazón guardar su corazón? Y aun cuando le ofrezcan lo que le ofrezca, y aun cuando esté viviendo las circunstancias que esté viviendo, ¿usted no tranza su fe? ¿No tranza sus convicciones? ¿Sabe lo que significa integridad? Integridad significa ser o estar completo, estar terminado, estar finalizado. Alguien que es íntegro es aquel que no le falta nada, que está completo. Ahora, partimos de la primicia que nadie nace siendo íntegro. Porque la integridad es algo que se cultiva. La integridad es una virtud que se desarrolla. No es algo que se produce en forma instantánea, sino que hay que trabajar. Implica esfuerzo. Ser un hombre, una mujer íntegra, ¿cierto?, se alcanza con trabajo, se alcanza con esfuerzo. Amén. Ahora, en la medida en que nosotros nos expongamos delante de Dios, en la medida que usted se presente delante del Señor, ¿cierto?, usted le va a dar apertura a su espíritu para que el Señor pueda trabajar en usted, para que usted pueda alcanzar la verdadera integridad. O sea, se adquiere la integridad, ¿cierto? Y el grado de integridad que usted va a tener va a depender de la medida que usted tenga en cuanto a la calidad de su relación con Dios. A mayor relación, a mayor cercanía con el Señor, usted va a ir dando pasos de integridad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y una de las cosas que Dios aborrece es el pecado y la maldad. Cada vez que usted se acerca a Dios, cada vez que usted se presenta del Señor, ¿cierto? Usted se está exponiendo, usted se está presentando, usted se está mostrando tal como es. O sea, no podemos presentarnos al Señor con una careta. No, el Señor no lo podemos engañar. A los demás sí podemos engañar, pero a Dios no puede ser burlado, dice. No puede ser engañado. Entonces, somos expuestos, ¿cierto? Dice que somos, la gloria de Dios es como el espejo. Y cuando nosotros vemos la gloria de Dios, nos estamos reflejando a nosotros en nuestra condición. La palabra dice que es espejo. La palabra nos muestra tu condición, tu realidad. Por eso que muchas veces no queremos oír la palabra de Dios. Por eso muchas veces la gente no quiere buscar a Dios, porque sabe que se va a exponer a su realidad, a su condición. Pero para poder llegar a ser un hombre íntegro, una mujer íntegra, requerimos que presentarnos delante de Dios para que nuestra realidad, nuestra verdadera realidad sea expuesta.
¿Para qué? Para que Dios pueda trabajar en tu realidad. Para que Dios pueda limpiar tu corazón. Para que Él, cierto, en una actitud de arrepentimiento nuestra, de pedirle perdón, Él nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Nadie puede estar dispuesto, nadie que no está dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. Nadie que no se presente delante de Dios, nadie que tenga el reconocimiento delante de Dios de su condición en su vida puede ser llamado un hombre o una mujer íntegra. Solo aquellos que, cierto, deciden reconocer su condición delante de Dios pueden entonces llamarse íntegros. Y David lo sabía, David lo vivió, David lo manifestó. El libro de Génesis capítulo 3, versículo 10, dice que el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta que no estaba bien delante de Dios? ¿Se dio cuenta que no estaba íntegro? Entonces dice, yo preferí esconderme. Y muchos cuando viven una vida desordenada, en rebelión, en pecado, en maldad, prefieren esconderse, prefieren arrancar, prefieren huir que presentarse delante de Dios para que el Señor te limpie. Por eso David decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Aunque vaya a la montaña, ahí tú estás. Aunque vaya en lo profundo del mar, ahí tú estás. Aunque me esconda debajo de la frazada, ahí tú estás. ¿Sí? No hay dónde escaparse de Dios. Y la integridad, aunque algunos la asocian con la moralidad, no tiene nada que ver con lo moral. La integridad es una virtud del carácter espiritual. Tiene que ver con el ámbito espiritual. Entonces, para poder yo entonces llegar a ser un hombre de integridad, porque llegar a ser un hombre de integridad o una mujer de integridad no es algo que ocurre de la noche a la mañana. No es el café instantáneo, no es Nescafé ni la bolsita de té supremo, ¿cierto? Sino que es un proceso, amado. Llegar a ser un hombre, una mujer íntegra es un proceso. Por lo tanto, ¿cierto? Partimos de esa base, ¿cierto? Que es un proceso, el cual, entonces, ¿qué significa? Significa que yo debo cultivarlo. ¿Y qué significa para eso? Significa que para yo ser un hombre, una mujer íntegra, tengo que erradicar de mi vida, sacar de mi vida todo aquello, amado, que fue construido, todos aquellos patrones, todos aquellos modelos, ¿cierto? De los cuales usted ha querido construir. O sea que para poder ser íntegro de verdad, para vivir una vida de integridad, ¿cierto? Como la Escritura nos enseña, como la palabra de Dios quiere que usted viva, la vida que usted quiere vivir, necesitamos desconstruirnos. Necesitamos erradicar todo lo que en algún momento tú usaste, todos los materiales que estaban a disposición tuya, ¿cierto? Secularmente, naturalmente, y que fue construyendo sobre eso. Entonces, para poner el otro cimiento, el otro fundamento, para construir en base ya no a mi manera, ¿cierto? Como Frank Sinatra, no vivir a mi manera, sino comenzar a vivir a la manera de Dios. Yo necesito sacar ese concepto, esa mentalidad de vivir a mi forma, a mi manera, según lo que a mí se me ocurra, y entonces sacar de mi mente eso y poder colocar, ¿cierto?, lo otro, que ya mi vida no depende de mí, sino que depende del Señor. Y cuando tú haces eso, entonces desde ahí comienzas tú a edificar y de ahí comienzas entonces a construir una vida en integridad. Amén. La integridad, ¿cierto?, tiene que ver esta parte a partir de una decisión personal. Es algo que cada uno de nosotros debe tomar. Romanos 1:28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios
Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. El ser íntegro es una decisión. Es tu decisión. De ti depende ser una mujer o un hombre íntegro. Ser un hombre completo. De ti depende, de mí depende. Y como una decisión que a veces alguien dice, no, es que yo quiero vivir a mi modo, que yo no quiero ser un hombre íntegro, yo quiero hacer cualquier cosa. Entonces, Dios, ¿qué es lo que dice? Ok, Dios te suelta. Porque Dios no puede obligar a nadie a cambiar tu vida. Es tu decisión. Tú decides si cambias tu vida. Si tú decides y te das cuenta, cierto, que lo que has hecho hasta ahora no ha resultado para bien, sino que al contrario, todo lo que has hecho te resulta para mal. Todo te va mal. Todo está mal, porque no consideraste a Dios. Entonces Dios dice, ustedes elijan, o me consideran o no. Pero no es una decisión de Dios, es una decisión de nosotros. Tú decides seguir al Señor o no decides. Tú decides seguir tu propio camino o el camino del Señor. Pero es una decisión que es personal. Entonces tú debes entender lo primero. El primer principio de la integridad tiene que ver que tú entiendas que la integridad es tu cimiento para tu carácter. Y sobre ella se edifica todo lo demás. Es decir, cierto, si la integridad, que es el fundamento, que es el cimiento de tu carácter, de tu formación, cierto, tiene fisura, todo lo que usted construya sobre eso, cierto, va a estar mal construido. Todo lo que usted construya en base a un fundamento, a un cimiento errado, todo lo que usted vaya a edificar va a quedar mal construido. O sea, usted podrá querer todas las virtudes de Cristo. Quizás usted quiere ser humilde, compasivo como fue Cristo, amoroso como fue Cristo, bondadoso como fue Jesús, misericordioso como fue nuestro Señor. Pero usted no va a poder poner esas virtudes o ese carácter si primero no tiene su fundamento de integridad, cierto, bien establecido en su vida, bien fundamentado. Una iglesia no podrá seguir añadiendo virtudes de Cristo, no seguirá añadiendo, cierto, como hemos aprendido, esas virtudes de la sabiduría divina que dice el libro de Santiago. O no podremos seguir desarrollando el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Si usted primeramente no pone el fundamento de integridad en su vida. Porque todo eso se cae. Porque todo eso se produce por el resultado de que yo determine establecer un fundamento de integridad en mi vida. Por ejemplo, ¿cómo podemos ser humildes, amados? ¿Cómo podemos ser humildes si carecemos de la integridad para reconocer nuestras propias debilidades? O sea, ahí hay una virtud, humildad. ¿Cómo yo puedo decir, no, yo soy tan humilde, soy súper humilde? De hecho, acá dice H. Ese H. Súper humilde. Súper humilde. Pero no reconoce tus faltas. Que cuando tú cometes un error, eres orgulloso y no reconoces que te equivocaste. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en eso? ¿Cómo podemos cultivar la compasión? ¿Cómo tú puedes decir, no, que yo soy compasivo, yo soy misericordioso? Sí, pero no tenemos buen trato con las demás personas. ¿Te das cuenta que ahí fallamos? Que ahí cojeamos, que ahí nuestro fundamento no está firme, porque no está la integridad, porque no es lo verdadero, no es lo real. ¿Te das cuenta? Es como por ejemplo hacer una ecuación matemática para los que estudian matemática, para los que dan pruebas en matemática.
y que tú comienzas a desarrollar la ecuación, y lo peor de la ecuación que tú puedes desarrollarla, pero al final no te da el resultado, y eso es terrible, porque eso significa tener que volver para atrás todo lo que hiciste. Entonces, si tú te vas embalado con una ecuación matemática, con una operación matemática, suma, resta, multiplicación, y te vas embalado buscando el resultado, y si tú no te das cuenta que en el proceso, ¿cierto?, cometiste un error, al final el resultado va a ser equivocado. Pero el tema es que perdiste todo el tiempo, amado. La idea es que en el proceso te des cuenta que te equivocaste. Y que de inmediatamente, ¿cierto?, te va a dar cuenta que eso está en un error y poder corregirlo. Entonces lo que hay que entender aquí es que la integridad es la base de toda virtud. Es lo primero, es el fundamento, ¿cierto? No podemos seguir avanzando, no puedes seguir construyendo, no puedes seguir edificando, no puedes seguir en el proceso agregando más virtudes si primeramente tú no entiendes que lo importante es, ¿cierto?, ser una persona íntegra. El segundo principio, la integridad no es hacer solamente lo que es lícito, sino aquello que va más allá, de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Es decir, la integridad no tiene que solamente es cuando hacemos algo correcto. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, por norma, por ley, usted no puede tirar basura a la calle. Si a usted lo sorprenden tirando escombros y tirando basura a la calle, ¿cierto?, a usted le va a llegar una multa. Eso es lo que dice la ley. La ley dice que nosotros no podemos tirar la basura a la calle. ¿Sí? Esa es la ley. Entonces usted dice, no, yo la saco en un tarro de basura. ¿Usted qué está haciendo? Está cumpliendo la ley. Es lo que la ley le pide, es lo que usted hace. Pero, ¿qué es ir más allá de lo que es legal? ¿Qué es ir más allá de lo que es lícito? Es que usted vaya caminando por la calle y usted vea, o acá en el salón encuentre un papel tirado en el suelo y usted se agache a recoger. Eso es ir más allá. Porque la ley no lo obliga a usted a recoger el papel que está en el suelo. Es lo que Jesús llamó la milla extra. Entonces uno puede decir, oh, pero yo soy íntegro, yo respeto la ley, yo paro en el disco pare, yo paro en el rojo, como le dijo el joven rico, ¿cierto? Ah, pero yo cumplo todas las leyes, todas las fiestas, todos los mandamientos. Pero el Señor le dijo, yo te pido una cosa más. Ve y vende todo lo que tienes. Ah, no. Ah, y su corazón se puso triste y se fue porque no fue capaz de caminar la milla extra. O sea, no fue capaz de sacar lo que había en su corazón. O sea, Jesús no le estaba diciendo al joven rico que se deshaciera de todas las tierras, sino que Jesús estaba viendo su corazón. Que a pesar que cumplía las leyes y todos los mandamientos, iba todos los domingos, ¿cierto? Pero el Señor dijo, yo requiero algo más. Yo quiero que tú me des tu corazón, que yo sea el Señor de tu vida. Y cuando el Señor nos pregunta, ahí decimos, no, es que Señor, yo solo quiero los panes y los peces. No, Señor, es que yo no quiero que tú me saques esto de mí porque esto es mío, yo lo quiero mucho. Entonces el Señor dice, yo no puedo ser tu Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, una persona íntegra no solamente cumple las leyes, sino que es capaz de ir más allá. Amén. De ir más allá del que lo pide. ¿Es lícito adulterar? Para algunos sí. ¿Es lícito engañar a la mujer? Para algunos, para el sistema,
para el mundo, ¿cierto? Para la forma de pensar de tus amigos y tus compañeros, ¿cierto? ¿Por qué? Ay, que todo el mundo lo hace. ¿Es lícito? Puede ser, porque todo el mundo lo hace. ¿Es lícito ser chismoso? Puede ser, porque todos chismean, ¿o no? O sea, a todos nos gusta ese cupé, nos gusta ahí el cagüín de la farándula. ¿Para qué estamos? Aquí no hacemos los santos, pero nos gusta Puede ser lícito. Puede ser que todos lo hacen, porque todos lo ven, porque todos lo dicen, porque todos lo hablan en el trabajo. ¿Es lícito hablar chistes de doble sentido? Es que, pastor, allá en el grupo de trabajo, en el equipo de trabajo, todos cuentan. Entonces, pucha, como quedarme fuera de eso. Puede ser. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ir mucho más allá que eso. Y eso es mucho más allá que eso, que a lo que aparenta ser lícito, yo tengo que hacer más que de lo que dice, ¿cierto?, la ley o la costumbre de la manera de vivir. Porque si yo digo que Cristo está en mi vida, entonces yo tengo que vivir a la manera del Señor, bajo los principios del Señor, bajo lo que dice la palabra del Señor. Mi vida se rige bajo esos principios, no lo que dice la comadre, no lo que dice el compadre, no lo que dice el mundo, no lo que dice el sistema. Por eso el apóstol Pablo dice, no nos conformemos, no te acomodes con la manera de vivir que tiene el mundo, el sistema, porque tú no eres de ese mundo, no somos de ese mundo. No es que somos extraterrestres, sino que nos formamos parte de ese sistema. No es que no seamos parte de la tierra, somos de la tierra, vamos a morir, vamos a ser enterrados en la tierra. Lo que pasa es que nuestra vida espiritual, nuestros principios, no se rigen bajo los principios de este mundo, se rigen bajo los principios del Señor, bajo los principios del reino. ¿Te das cuenta? Por eso que el Señor le dijo a los religiosos de aquella época, a los fariseos, a los religiosos, le dijo, la ley dice esto. Sí, dijeron. Ok, la ley dice esto, más yo os digo. ¿Te das cuenta? Siempre Jesucristo nos va a llevar a un nivel mayor. ¿Dicen esto? Sí, pero yo digo esto. Dice que no debes adulterar ni acostarte con la mujer de tu hermano, pero yo os digo que el que piensa, se imagina, ¿cierto? Le entra la maldad en la mente, ¿cierto? Ahí ya adulteró. Entonces, algunos dicen, wow, somos libres de la ley. Sí, pero es que la gracia, de repente, la gracia es más dura que la ley. La gente, qué rico, vimos la gracia, porque entonces no estamos regidos bajo la ley. Claro, es rico la gracia, pero también la gracia tiene también su responsabilidad, su cuota mayor de responsabilidad. Entonces implica ir más allá, más allá. Éxodo 19:6 dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel. Ese es el nivel, ese es el parámetro de la iglesia. Y la iglesia no depende solamente de la integridad, una iglesia íntegra. Se requiere este tiempo, pero no solamente es deber de los pastores o de los líderes. Una iglesia camina en integridad cuando sus miembros caminan en integridad. Cuando cada uno de nosotros estamos bajo esa integridad, bajo esos parámetros. Entonces, nuestro parámetro, ¿qué es? Somos sacerdotes. O sea, somos llamados a ministrar al Señor en su presencia. Cada uno de ustedes podemos irnos delante del Señor. Ya no necesitamos un sacerdote para que Él interceda delante de Dios, sino que Jesús dice, Jesucristo es el sumo sacerdote. Por lo tanto, cierto, usted y yo tenemos acceso libre para ir a la presencia del Señor, para poder ministrar a la presencia del Señor. Antes, en el tiempo de Israel, el pueblo de Israel, cierto, en el Antiguo Testamento, tenía que venir el sumo sacerdote y presentar el sacrificio, ofrenda
holocausto, adoración al Señor. Pero cuando vino el Señor Jesús y Él murió y resucitó, Él dio acceso libre. Ahora tenemos la entrada libre para entrar al trono, dice la palabra, de la gracia del Señor para que usted pueda entrar. Usted no necesita a alguien más para presentarse delante de Dios. Por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, podemos entrar, tenemos acceso a la presencia del Señor. Por lo tanto, también dice que nosotros somos una nación santa. O sea, la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia íntegra. Lo que hoy requiere este tiempo es iglesia de integridad. Es lo que menos vemos. Es lo que vemos menos de integridad en el liderazgo. Es lo que vemos menos en el pastorado. Es lo que vemos menos en una iglesia. Es gente íntegra. Personas que no se venden. Personas que no transan sus principios, sus convicciones. Iglesias que no se venden. Iglesias que no transan la palabra. Que no transan la doctrina. Que no acomodan el evangelio. Porque hay iglesias que acomodan el evangelio, que hacen un evangelio light, que le acomoda no decirle a la gente que están en pecado, que le es más cómodo no predicar acerca del arrepentimiento, que le es más cómodo no decir a las personas que tienen que vivir una vida íntegra, que les acomoda el no tocar el tema de la santidad y no exponer el pecado y no hablar acerca del pecado. Porque cuando alguien predica de eso, más de la mitad de la iglesia se le iría. Y se le va la gente, se le van los recursos. En este tiempo hay iglesias que son light. Iglesias que solamente predican mensajes motivacionales. Solo mensajes para decirte, ¿quieres la bendición? Ten la bendición. ¿Quieres que se te suelte el cheque? Te suelto el cheque. Pero nunca te hablan de tu estado espiritual. Porque la gente quiere oír lo que ellos quieren oír. Entonces cuando tú escuchas un mensaje así, de arrepentimiento, de dejar tus caminos, dejar tus pecados, la gente dice, no, esa iglesia no me gustó. Mejor me voy a la allá, que me dicen que me va a bendecir, que me va en el carro, que la cuestión, que el auto, la casa, que todo, que lindo, que todo será feliz y que todo voy a prosperar y sí. Pura, esa me gusta porque me gusta esa iglesia porque me hablan de puras bendiciones. Pero ¿qué hay de tu vida espiritual? ¿Qué hay de tu carácter? ¿Qué hay de tu formación? De tu madurez espiritual. A veces no nos gusta ser corregidos, a veces no nos gusta ser disciplinados. Pero en este tiempo el Señor necesita iglesias así, iglesias que caminen en integridad. Porque el Señor va a venir a buscar a la iglesia. Dice que en la Biblia está tipificada la iglesia como la novia. Y la novia se va a presentar al Señor sin mancha y sin arruga. Pero cuando hablan de la iglesia, no es toda la iglesia. Hay una condicionante. Creemos que es toda la iglesia. Creemos que todos nosotros, wow, todos nosotros somos la novia y cantamos y somos la novia y somos la novia y somos la novia. Pero ¿cómo está tu traje? Sí, pues entonces no va a venir a buscar a toda la iglesia. No, pues. A la que viene a buscar es aquella que tiene sus vestidos limpios y sin arrugas. Pucha la cuestión, ¿no? Entonces, ¿cuántos quieren irse con el Señor? ¿Cuántos quieren que venga el novio, cierto, a buscarla? La iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia no es esto. La iglesia eres tú. Entonces la pregunta es, ¿quieres irte con el Señor? ¿Quieres que el esposo, cierto, el novio venga a buscarte como novia? Entonces mantente una vida de integridad.
mantén tu vestido planchadito y sin mancha, para que Él venga a buscarnos. Preocúpate. Por eso es que la integridad requiere trabajo, requiere esfuerzo. Amén. ¿Seré yo, Señor? Trabaje para eso, pues, para que usted sea uno de los sin mancha y sin arruga, que vaya delante de la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Número 3. La integridad, principio número 3. La integridad toma decisiones basadas en implicaciones eternas. ¿Escucho? La integridad toma decisiones. Un hombre íntegro toma decisiones que involucran la eternidad. Mateo 6, 19 al 21 dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riqueza en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. ¿Sí? Este versículo siempre lo usamos, ¿cierto?, enfocado al dinero. No haga riquezas, ¿cierto? No atesore la plata acá, no, en los cielos. No solamente está hablando de tus diezmos, no solamente habla de tus ofrendas que tú entregas, no solo eso, es algo mayor. Está hablando, dice que las riquezas que tú tienes que atesorar no es cuántas lucas tú estás entregando, cuántas lucas estás ofrendando. Está bien, y Dios bendice eso por tu corazón. Pero dice acá que ¿cuál es la mayor riqueza? ¿Cuál es la mayor riqueza? Obedecerme de todo corazón. Entonces cuando Él dice, no hagan cierto, no almacenemos tesoros en los cielos solamente con nuestras ofrendas, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra, ¿cierto? Que esas se corrompen, que lo material se corrompe, dice, ¿cierto? Que viene el ladrón y te lo roba, sino hace tesoros en los cielos. ¿Y cuáles son esos tesoros de los cielos? Es que usted obedezca al Señor. El mayor tesoro, amado, la mayor bendición, el mayor ahorro que usted puede hacer, la mayor riqueza que usted puede atesorar es vivir una vida de obediencia con el Señor. Entonces un hombre íntegro, ¿cierto?, está pensando en qué, en lo material, está pensando en cuánto ganar más, en cuánto dinero, en cuánto guardar en el colchón, por si acaso. No. Un hombre que camina en integridad es alguien que está pensando en la eternidad. Está pensando que es más agradable obedecer al Señor, obedecer sus principios, guardar su palabra. Eso trae mayor tesoro en su vida que afanarse en hacer riquezas. Y no digo que usted no prospere, y no digo que el dinero es malo, solo que es si tú pones todo eso en el corazón como lo primero y lo más importante de tu vida, sí, a eso está equivocado, eso está mal. La Biblia no te niega que tú puedas prosperar y que tú puedas hacer un negocio y que tú puedas también proyectar y que tú puedas abrir una libreta y puedas ahorrar dinero. No, sí, eso está bien, amado. Eso Dios no lo reprocha. Lo que reprocha es cuando tu corazón está puesto sobre eso. O sea, como en vez de estar aquí, estás ahora haciendo horas extras en tu trabajo. Hay algunos que lo obligan, hay algunos que los jefes lo obligan ahí y eso ya... Pero si está en ti decidir ir el domingo o ir a la iglesia o quedarme trabajando, si es por tu decisión, entonces ahí es donde tú tienes que decidir. Un hombre íntegro, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que hizo Jesús. ¿Y dijo qué? ¿Qué dijo Jesús? Que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lo otro no dijo que lo otro era malo, sino que había una prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es lo más importante para ti? ¿Qué es importante para ti? Lo que es importante para ti, ahí va a estar tu corazón.
Un hombre que camina en integridad, ¿qué hace? Está en los negocios de su padre. Está en los negocios, trabaja para él, porque es su prioridad. Lo demás Dios lo va a añadir y lo va a bendecir. Implica entonces eternidad. Piensa en obedecer. Por eso que vivir en integridad no es algo cortoplacista. Cuando tú piensas vivir en integridad, no es que estás viviendo a corto plazo. No solamente tiene que ver con la conducta. No solamente con eso. El ser íntegro es cambiar toda tu naturaleza. O sea, va más allá de la conducta. Es cambiar todo lo que hay dentro de nosotros. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice, desháganse de su vieja. No digan amén, hermano, por favor. No se apure. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir, alguien que quiere vivir en integridad, no solamente cambia su conducta, sino que cambia todo su ser. Deja de vivir la mala manera de vivir. Deja de estar viviendo, arrastrando esa vida pasada sin Cristo, dice Pablo. Ya no sigas pensando y actuando en la manera en que tú estabas sin Cristo. Por eso dice, desháganse. Ese concepto de desháganse de su vieja naturaleza es como, tiene el mismo sentido en que usted se saca la ropa vieja, la echa en una bolsa de basura y la va y la tira al basurero cuando viene el camión de la basura para que se la lleve. Cuando usted hace eso, ¿qué hace usted con eso? ¿Qué actitud usted está diciendo? Usted se está deshaciendo y usted se está olvidando, ¿cierto? Usted lo está pensando. Mire, me pasó, mire, yo sé que mis hijos se ríen porque me dicen, papá, tú siempre sacas cosas de... Pero es que todo me sirve, pu. El día jueves estaba acompañando a la Rosita ahí en la venta de la feria. Y un caballero dijo, pero ustedes deberían tener así como camisa manga corta. Y en eso que dice el caballero, me acuerdo que tenía una bolsa que traje con toda la ropa ahí, mía, camisas que ya no quedaban, que se encogieron por la secadora. Bueno, que uno me cree, ¿sí es verdad? Entonces la saqué, ya dije, Rosita, mía, tengo chaqueta, tengo camisa. Y me dijo, pero pastor, tenía una mina de oro ahí. No me había acordado. Y en eso sacamos las camisas, todo estaba limpio, las pusimos ahí para venderlas. Y llegó un caballero y compró varias camisas, ¿cierto, Rosita? Y yo estaba en la puerta ahí. Y agarró la camisa, regaló una guayabera negra, bonita así, manga corta, de color así como, tenía con manchitas color café con leche. Era negra, una guayabera, pero que la pastora se deshacía como chocolate cuando me veía, se derretía la pastora. Me dijo, te parecía Otuiti, y así, ¿no? Pero con harta masa muscular. Y yo veo que el caballero pesca la camisa y yo digo, mi camisa. Ahí se va. Y vi que el caballero echó la bolsa y se fue el caballero. Y dije, ahí se va mi camisa. Algunos son así. Se despojan de su vieja naturaleza, pero después empiezan la charla de menos y empiezan a hacer pucheritos así que se va. No, pues, cuando dice Pablo que debemos despojarnos de la vieja naturaleza, es que usted, chao, se olvidó y ahora usted se viste con la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, donde sus pensamientos son transformados, donde su manera de actuar
cambia, ya no vive conforme a lo que vivía en el pasado, ¿cierto? Sino que ahora usted comienza a vivir en la nueva naturaleza. Por eso que Jesús dijo, he aquí las cosas viejas pasaron, ya se fueron mi vida vieja anterior, como yo vivía, bueno para la fiesta, bueno para la cumbia, ¿cierto? Ya quedó atrás. Ahora esa vieja vida pasó. Ahora yo comienzo a vivir una nueva vida. ¿Cierto? Adorando al Padre ahora, pues. ¿Ah? Para que el pueblo de Dios se goce. Claro que sí, pues. Eso es lo que está diciendo. Y un hombre íntegro es un hombre así que no solamente cambia su conducta, sino que cambia todo lo que hay dentro de él. No tiene que ver solo con el comportamiento, tiene que ver con una transformación completa. Prometo que hasta la 1 los tengo ahí. 4, principio número 4, la integridad es dar a conocer toda la verdad y nada más que la verdad. Amén. Es decir, que alguien íntegro es veraz. Un íntegro es veraz. ¿Sí? Y actúa conforme a la verdad. Proverbio 11:3 dice, a lo justo lo guía su integridad. A lo falso lo destruye la hipocresía. A lo justo los guía la integridad. Va adelante, abriéndote. Pero la hipocresía, la falsedad, te va a destruir. Alguien que es íntegro siempre, como dice la gente, la verdad por delante. ¿Cierto? Las abuelitas nos decían, mijito, la verdad siempre por delante. ¿Sí? Eso es ser íntegro. Eso es ser veraz. Entonces, si una persona quiere caminar y quiere andar en la verdad, entonces, si alguien decide eso, usted puede confiar que el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad, nos ayudará a que usted camine en la verdad. Amén. Ser íntegro ante Dios significa, ¿cierto?, el poder. Mire, ya me están fallando los ojos. Presentarse ante Él creyendo que Él es el único Dios. Ser íntegro ante Dios es reconocer que Él es el único Señor. Él es el único Dios. Y que fuera de Él no hay nadie y no hay nada. Él es y Él es mi Dios. Hay 3 niveles de la integridad. Ser íntegro delante de Dios, ser íntegro con uno mismo y ser íntegro con el prójimo. Tiene 3 dimensiones la integridad. Con Dios, conmigo mismo y con el prójimo. La integridad está completa si solamente soy íntegro con el prójimo y conmigo mismo, pero con Dios me hago el leso. Yo puedo ser íntegro con Dios, puedo ser íntegro con los demás, pero no ser íntegro conmigo mismo. Y ahí está incompleto. Entonces, la integridad tiene dimensiones, y esas dimensiones se refiere a que yo debo ser íntegro con Dios, conmigo mismo y con los demás. ¿Amén? Wow. Ahora, ¿cuántos íntegros habrá aquí? Se me fueron todos. Oh, Señor. Dice el Señor, ¿cómo me presentaré delante de ti? Dice el Salmo 24. ¿Cómo he de presentarme delante de tu altar? ¿Cómo he de presentarme delante de la presencia? Dice el Salmo 24 que yo debo presentarme con manos limpias y con un corazón puro. ¿Sí? Que su alma no está en la falsedad y que su corazón no es engañoso. Una de las peores, mire, Dios nos puede perdonar muchas cosas. Dios te puede perdonar muchos pecados y Él nos perdona, gracias a Dios, que Él nos perdona de muchas faltas, de muchos pecados.
Pero hay algo que al Señor aborrece, es la palabra mentirosa y el corazón engañoso. O sea, tú puedes pecar, pero también así como tuviste patitas para pecar, así también tienes patitas para presentarte delante de Dios y decir, Señor, me equivoqué. ¿La embarré? Fui yo. No fue el pastor, ni la vecina, ni el hermano de al lado, no, fui yo. Yo me equivoqué. Yo erré el blanco. Yo pequé. Yo me arrepiento. Yo pido que tú me perdones. ¿Y el Señor qué va a hacer? Nos va a perdonar. Nos va a limpiar. ¿Sí? Y nos va a seguir amando, por supuesto. Pero lo que Dios nos permite es que aparentemos cosas que no somos. Y tratemos de engañar a Dios. Porque eso a Dios no le agrada. No puedes presentarte delante del Señor, ¿cierto? Si tienes manos sucias y un corazón sucio. Por eso cada vez que venimos acá, cada vez que nos presentamos, cada vez que nos paramos en el altar, cada vez que tú entras a la casa de Dios, cada vez que tú entras en tu casa, ¿cierto? Y cierras la puerta de tu pieza y te presentas delante de Dios, lo primero que uno tiene que decir, Señor, limpia mi corazón, perdona mis pecados, me santifico, mis pensamientos, mis manos, mi cuerpo, todo mi ser, ¿cierto? Y me presento delante del Señor. Amén. Bien. 5. La integridad. ¿Está aburrido? ¿No? Ok. La integridad no tiene pretexto ni excusa. No hay excusa, amado. No hay excusa. ¿Sabe qué? Hay nobleza cuando un hombre o una mujer reconoce sus debilidades. El sistema que dice, eres débil. Todo aquel que dice, reconoce sus debilidades y sus errores, es que tú no eres hombre, no eres mujer, eres débil. Porque uno tiene que mostrarse fuerte nomás, pues. Pero ¿sabe qué? Hay nobleza cuando hay un hombre le pide perdón a su esposa. No es humillación. Porque es como humillarte. Pues. Oye, ¿cómo te voy a humillar? La vecina te dice, oye, pero ¿cómo ir a pedirle permiso a la chepa? ¿A pedirle perdón a la chepa? No, pues eso es humillarte, ¿ah? No te rebají. No me lo dijo ni carne ni sangre. Claro, pues. No vayas, pues. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Que venga a pedir perdón a ella, pues. ¿Te das cuenta? Soy más tonta, soy más lesa. ¿Para qué fuiste a hablarle a la no sé cuánto? ¿Para qué fuiste a pedirle perdón? Así es el mundo. Así es el sistema. Pero en el reino, dice el Señor, en el reino no será así. Aunque quedemos como tontos. Aunque quedemos como tontos. La que te pasa por el lado no te saluda. Yo saludo. Esta semana me encontré a alguien y lo saludé. Me da risa, pero yo saludo. Porque no tengo nada. Porque soy libre. No se puede venir alguien y que aunque a lo mejor tenía una diferencia, algo así, se vuelve. Y yo digo, yo me encuentro con alguien con cara de limón. Yo le dije a la pastora, si me encuentro con alguien que conozco con cara de limón, y decirle, hola, aunque yo haga así. Yo no tengo nada. Soy libre. Porque Cristo me hizo libre. Entonces, eso, aunque te hayan ofendido, aunque realmente sea verdad, te ofendieron, te dañaron, ¿verdad? Pero por esa nobleza de integridad, de soltar tus ofensas, entregarle al Señor tus cosas, ya, chao, olvidarte nomás, ya fue, chao, te encontráis, lo abrazáis, lo saludáis, lo bendecís. Dice la Biblia que pondrá ascuas de fuego sobre su cabeza. Y eso, por eso que los fariseos y los religiosos de aquella época a Jesús no les gustaba. No les gustaba eso. ¿Cómo eso? ¿Cómo poner la otra mejilla? No, hay que vengar el coscacho al tiro de primera. ¿Cómo eso si te pide
Claro, es fácil amar a los que te aman. Miren, ahí está una. Pues. La ley dice que debemos amar a nuestro prójimo. Mas yo digo, dijo Jesús, ama a tus enemigos. Eso no le gustó nada a los fariseos. Pues. Claro. ¿Viste que va más allá? Es re fácil amar a la hermanita al lado, a la buena onda, que yo quiero tanto la Panchita y somos hermanos. Pastor, escucha que yo quiero la Panchita. Pero, no voy a decir un nombre, pero no hay ni una Julita, ¿cierto? No. Pero pastor, la Julita, no me la ponga en la cafetería. No lo digo por los chiquillos, pero no me la ponga de servidora conmigo porque no la soporto. ¿Te das cuenta? Entonces alguien íntegro, es noble, reconoce sus debilidades. Número 6, ya voy a terminar. Me quedan todavía. La integridad es guardar nuestro convenio y compromiso aun cuando no sea conveniente. La integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y las inconveniencias. Muchas veces por hacer lo correcto te va a ir mal. Muchas veces por hacer lo correcto, ¿cierto? Va a tener que pagar una consecuencia. ¿Sí? Pero detrás de eso, Dios tiene una bendición, una recompensa. Dios te bendice. Dios te bendice. Mira, hay una historia que sucedió con Abraham y Sara. 2 veces ocurrieron hechos que Abraham los conocemos como el padre de la fe. Pero ocurrieron 2 hechos en la vida de Abraham que Abraham mintió. Uno cuando estuvo en la tierra de Egipto, donde para salvar su pellejo, hizo pasar a Sara, su esposa, como su hermana. ¿Sí? Okay. Luego, ¿cierto? Sucedió con el rey Abimelech. Como Abraham pensó que este rey era malo, porque estaba en una región pagana, que no adoraban a Dios, adoraban a otros dioses, entonces Abraham se llenó de miedo pensando que estaba en peligro su vida. Entonces le dijo, Sara, nosotros, como nos resultó en Egipto, lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Entonces tú vas a ser mi hermana y lo vamos a presentar del rey que tú eres mi hermana y somos hermanos y nada. Y esa fue la historia que Abraham le contó al rey Abimelech. Entonces, ¿qué hizo el rey Abimelech? Como solo eran su hermana, entonces le encontró atractiva a la Sara, tomó a Sara. Pensando que era la hermana, sin saber que era la esposa. Y estuvo a punto de acostarse con Sara. Y vino Dios y le habló a Abimelech y le advirtió y le dijo que si él se allegaba a esa mujer, iba a morir toda su familia, porque iba a caer en pecado, en maldición. Abimelech, ¿qué pasó? Abimelech se echó para atrás, porque Abimelech fue un hombre íntegro, porque él no sabía, él estaba siendo engañado, pero cuando se enteró de eso, entonces vino Abimelech y le devolvió a Sara y le recriminó a Abraham que casi por culpa de su mentira muere él y toda su familia y todo el reinado. Pero gracias que a Dios habló, ¿cierto? Que el Señor le dijo, pero si tú no lo haces, le dijo el Señor a Abimelech, Dios, si tú no lo haces, entonces yo no voy a maldecir tu familia, no voy a matar a tu familia y yo te voy a bendecir. ¿Y qué sucedió? Es que Abraham reconoció que había mentido, confesó su mentira, se arrepintió sí de su mentira, ¿cierto? Y Dios bendijo a Abimelech
bendijo su reino y bendijo a su familia y a sus hijos. ¿Te das cuenta? Es mejor ir con la verdad, aunque eso te traiga consecuencias. Pero tarde o temprano, eso va a traer bendición a tu vida. Siempre con la verdad. Y por último, ¿cierto? El número 7 tiene que ver con la integridad que no depende de la presencia de los demás. Tu integridad, mi integridad no depende de los demás. Está impulsado por lo interno, no por lo interno. O sea, no solamente soy íntegro porque están ustedes. Entonces después termina la reunión, total el pastor no me ve, y samba canuta de lunes a viernes, de lunes a sábado, y el domingo... Claro. Aquí, ay, y la esposa, tú abrazas a la esposa, ¿cierto? ¡Ay, qué lindo el hermano, como ama a su esposa! Oye, Dios le bendiga. Dice la pastora, dice, Dios le bendiga a ese matrimonio lindo. Ojalá que el Yuri fuera tan cariñoso como él. Pero después en la casa mete charchazo. Va. Porque ahí nadie te ve. Y eso sucede, amados. Y eso pasa. Lamentablemente, muchas veces, no quiere decir que sea tu realidad, pero ocurre eso. Que muchas veces los hijos no quieren nada con el Señor porque ve a sus padres un doble estándar. Ve a su papá aquí levantando las manos, adorando al Señor, amoroso con la hermanita, pero en la casa mete charchazo a la señora en la casa. Ay, usted ve a la esposa, desatada en lengua. Señor, dice, qué preciosa la hermana, qué espiritual la hermana, Julita, porque no hay ninguna que la sienta identificada. Pero en la casa se le suelta el don de lengua, pero no precisamente angelical, no celestial. Entonces los hijos dicen, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Cuál es mi mamá? ¿La de la iglesia o la casa? ¿Cuál es mi papá? ¿Te das cuenta? Eso no es ser íntegro. Entonces uno tiene que ser íntegro en todo tiempo y en todo lugar. Te vean o no te vean. Porque los hombres me pregunto, ¿qué hacen cuando sus esposas están en el dormitorio y usted está abajo viendo tele? ¿Qué hace usted cuando su esposa está durmiendo en el dormitorio y usted le dice, ya viejita, ya, sí, un ratito más subo? ¿Qué está haciendo en el computador? ¿Qué estás viendo? Nadie te ve. Y ahí muchos hombres ven pornografía, ¿cierto? Que la esposa no tiene idea de lo que está viendo, de lo que está oyendo. Oculto. Pero eso no es ser íntegro. Ser íntegro es donde te vean y donde no te vean. En el lugar que tú estés, te mantienes íntegro en todo tiempo, amado. La integridad se requiere tanto en este tiempo. Tanto se necesita de hombres y mujeres íntegras que no transan, que no son, como dicen por ahí, volteretas, ¿no? Que dicen una cosa, después dicen otra. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es el verdadero? ¿El que mea en un casco militar o el que defienda a los militares? No sea mal pensado. ¿Te das cuenta? Hace falta hombres íntegros, mujeres íntegras. Hace falta iglesias con integridad, que no venden, que no transan sus valores, sus principios, que no venden su bendición por un puñado de gente. Puñado me digo en el buen sentido, no despreciando a la gente, o por la multitud, por tener más. Acomodo el evangelio por tener más. Predico un mensaje light para llenar la iglesia.
Te aguanto tu pecado. Aguanto tu rebelión. Yo tengo muchos años de circo, hermano. Yo nací en la iglesia cristiana. Nací de cuna. Y he visto de todo. He visto gente aguantando el pecado de los hermanos, pero como le trae la colonia, le trae el terno, le trae el perfume al pastor, le compran los zapatos, el pastor muere pollo. No le va a decir porque se le acaba Falabella ahí. Sí, eso hay, lamentablemente hay. Por eso que el Señor nos habla, cuando nos hablaba acerca de edificar una iglesia, el Señor nos habla también acerca de que esta iglesia, cierto, que queremos edificar, tiene que caminar en integridad. Para que un día, cierto, los pastores ya no estén, como decía Proverbio, el hombre que camina en integridad, cierto, va a ver que sus hijos, cierto, los demás caminarán en integridad. Para que un día a lo mejor no vamos a estar nosotros ya en esta tierra, cierto, pero esta iglesia siga caminando en integridad. ¿Se da cuenta? Entonces, usted debería tener un cartel. Hágase un cartel y póngaselo en el cuello. No me vendo ni por nada ni por nadie. Mis principios no se transan. Amén. Necesitamos, así como ponemos cartel afuera, deberíamos poner un cartel. Esta iglesia no se vende. Ni sus principios, ni sus valores. No se vende ni su fe. No se vende. Ni por nada, ni por nadie. Ni porque alguien venga a ofrecernos un terreno. No. Si eso es ilegal, no. Si eso va a ser anatema al pueblo, no. Prefiero 30 años, pero vivir la bendición, que demorarme 3 años haciendo algo trucho y engañoso, como muchos hacen, por obtener un beneficio. Muchos tienen terreno, amado. Muchos. Con tal de edificar y obtener un terreno, mienten. No, si usted me da el comodato del terreno, voy a edificar un comedor para alimentar a todos los pobres. Yo tengo el proyecto, si usted me da el terreno, voy a edificar para que sea un hogar de huérfanos. Después, ves tú una tremenda iglesia. Eso se construyó en maldición. Por eso es que después la iglesia se divide, por eso es que después ocurre lo que ocurre en esa iglesia. Claro, porque ¿cuál fue su fundamento? ¿En qué se construyó ese ministerio? ¿En qué se edificó esa casa para Dios? Con un corazón puro y manos limpias. Esta iglesia se tiene que edificar con un corazón puro y manos limpias. La casa para Dios será edificada con un corazón puro y manos limpias. Para que nadie diga nada de usted ni nada del ministerio. No por el ministerio, no por el prestigio del ministerio. Que nadie diga nada de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y podamos entrar no avergonzados, sino que con la frente en alto, amado. Todo lo que tú hagas, hácelo en integridad, para que no tengas que andar escondido ni avergonzado. Porque ¿sabes qué? Si tú lo hiciste, tú construiste, ampliaste de una mala manera, edificaste tu casa de una mala manera, robando, haciendo cosas ilegales, ¿cierto? Tú cuando veas tu casa, tú cuando veas tu cocina ampliada, tú cuando veas el dormitorio ampliado, siempre te va a recordar que eso lo tuviste de una mala manera. Y eso va a traer vergüenza a tu corazón y tristeza a tu corazón. Pero si tú lo haces de la buena manera, siendo íntegro, haciendo lo correcto, cada vez que tú entres ahí, tú te vas a sentir, entre comillas, orgulloso de que eso lo hiciste en integridad y honestidad. Y aun cuando te tuviste que esforzar, aunque fue sacrificado, pero tú no tienes vergüenza de eso, porque lo hiciste siendo honesto. Amén. Entonces edifique, construye su vida en integridad. Ponga esos cimientos para que todas las virtudes del Señor
puedan afirmarse. Amén. Oramos al Señor, póngase de pie. Bueno, y si alguno en algún momento, amados, como fue Abimelech, quizás en algún momento hiciste cosas indebidas, ¿cierto? Porque ignoraban la palabra, porque esto quizás nadie te lo enseñó, nadie te lo predicó, nadie te lo ministró. Y a lo mejor hiciste cosas que son indebidas, ¿cierto? Pero eso Dios te limpia y te perdona de ese pasado, de esas cosas que a lo mejor no fueron correctas. Pero hoy el Señor te hace responsable. Yo dice, ok, yo no me acuerdo de lo que pasó, ¿cierto? Pero ahora, entonces ahora sí, como Abimelech que dijo, ok, ahora me di cuenta, entonces el Señor le dijo, ahora es tu responsabilidad, porque yo ya te dije que esa mujer es casada. ¿Sí? Entonces, lo mismo dice el Señor, ok, a lo mejor hicimos cosas en el tiempo indebidas que no correspondían, pero hoy que el Señor nos ha ministrado la palabra, entonces ahora el Señor le dice, ahora es tu decisión. Ahora tú decides o camina en integridad, entonces ahora tú, depende de lo que tú decidas, es lo que tú vas a asumir las consecuencias de tus decisiones. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta tarde, que usted nos bendiga a través de esta palabra. Señor Padre Celestial, ninguno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí, podemos lanzar la primera piedra. Todos nosotros, Señor, en alguna área de nuestra vida hemos tenido falta de integridad. Nadie, Señor, nadie es perfecto en este lugar. Señor, ni nadie está para juzgar, ni nadie está para condenar. Señor, que la palabra, Señor, es la que nos expone a nuestra realidad, a nuestra condición, Señor Padre Celestial. Señor, si en algún momento, Señor Padre, por ignorancia, pecamos por ignorancia, erramos por ignorancia, Señor Padre, por desconocimiento de tu palabra, te pedimos perdón, Señor. Que tú nos limpies, nos arrepentimos, Señor Padre, Señor, porque la palabra en este día nos expuso, nos mostró, Señor Padre, por eso, Señor, dejo de ser ignorante. A partir de hoy dejo de ser un ignorante en cuanto a mi manera de vivir, en cuanto a guardar mi santidad, en cuanto, Señor, a vivir, Señor, el camino de la integridad, Señor, para mi vida. A caminar este proceso, Señor Padre Celestial. Hay mucho trabajo por delante para la vida de cada uno de nosotros. Hay muchas áreas, Señor, en las cuales tú quieres trabajar. Señor, solamente necesitas un corazón dispuesto, un corazón noble, un corazón humilde, sencillo, Señor Padre, que se disponga, Señor, a reconocer y a dejar ser ministrado por tu palabra. Ir cambiando nuestras formas de pensar, nuestras maneras de actuar, nuestras maneras de vivir, Señor Padre, y hacer lo correcto. Padre, arranca de nosotros todo lo que fue construido de mala manera. Arranca todos los principios, Señor. Arranca, Señor, todos los valores torcidos que fueron puestos en nuestra vida, Padre Celestial. Y pone en el corazón de la iglesia, pone en el corazón de tus hijos, Señor Padre, los principios del reino. Que esta iglesia, Señor, camine bajo principios de reino. Que viva para ti, que muera para ti, que camine para ti, Señor Padre Celestial. Señor, que toda su vida gire en torno a ti. Bendice a cada uno, Señor, que está tomando la decisión, que está determinado, Señor, a esforzarse, Señor Padre Celestial, a desarrollar y a cultivar este fundamento primordial para nuestra vida, Padre Celestial. Guarda nuestro corazón. Guarda, Señor, nuestro corazón. Como pastores te pedimos, Señor, que tú guardes nuestro corazón. Que el poder, Señor, la fama, Señor Padre Celestial, que la cantidad de personas que nos puedan seguir no nuble nuestros pensamientos y nuestro corazón. Señor, que el dinero, la riqueza, Señor, puedan venir, Señor Padre, en abundancia. Señor, no nuble nuestros pensamientos, ni tampoco, Señor Padre, dañe nuestro corazón. Señor, que podamos tener un corazón sencillo, un corazón humilde, una vida sencilla que pueda glorificar tu nombre. Asimismo bendigo a la iglesia, Señor Padre Celestial. Que esta iglesia no se envanezca.
Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia humilde, con un corazón, Señor, que ama. Que, Señor, quizás sus comienzos son humildes, sus comienzos han sido pequeños, pero también tú, Señor, los llevarás, Señor Padre Celestial, a algo mayor. Y cuando estemos, Señor, en algo mayor, cuando estemos, Señor Padre, si usted lo permite, una iglesia grande con multitudes, cuando tengamos 2, 3 cultos, 3 servicios, Señor Padre Celestial, que nunca, Señor Padre, nos olvidemos de dónde usted nos sacó, de dónde usted, Señor, nos formó, cómo nos formó, cuál fue nuestro camino, Señor Padre, y que siempre la gloria, Señor, sea para usted. Bendecimos, Señor, esta reunión. Bendecimos a todas las personas nuevitas que en este día han venido en el día de hoy. Y las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguien que tiene necesidad de Dios, si hay alguien que dice, yo necesito a Cristo en mi